Bienvenidos al segundo debate web del Cineforum de Psicología, que se celebra con motivo del 15 aniversario de esta titulación de la Universitat Oberta de Cataluña y también por los 20 años de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. En esta ocasión tenemos el placer de poder hablar sobre la película del método y los recursos humanos, que habéis podido visualizar gracias a la plataforma Filmin, que también patrocina este Cineforum. Por ello les damos las gracias. La película nos da la oportunidad de poder hablar sobre los recursos humanos, sobre los procesos de selección, las dinámicas dentro de las organizaciones, el clima, la ética y el contexto laboral. Hoy en día todo el mundo ha tenido que pasar en algún momento sobre un proceso de selección y competir y hacer una comparación social con los otros candidatos que optan también por estos puestos. Para tratar esta película tenemos el placer de contar con el profesor Jordi Escartín de la Universitat de Barcelona, concretamente del Departamento de Psicología Social y del área de Psicología de las Organizaciones del Trabajo. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias, Bea. Antes de empezar con el debate, si os parece a todos, vamos a ver en primer lugar el tráiler de la película El Método. Ustedes son los finalistas de las entrevistas y pruebas anteriores. No obstante, hoy se decidirá quién es el más apto. Nadie está obligado a hacer nada que no quiera, pero mientras permanezcan en la sala deberán aceptar las condiciones descritas en el método Gronholm. Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato. Así que un intruso, ¿eh? Un topo. ¿Hasta dónde tenemos que competir? Hasta que nos arranquemos los ojos. Si te acerques un pelo, te juro por Dios que te arranco la cabeza. No voy a darte el gusto de ver cómo me marcho. ¿Pero tú quién te has creído que eres? Niñato lame mierda. No admito que se considere traición a lo que yo hice. ¿Hay algo que la empresa no sabe y debería saber? No parece que se respire toda la colaboración que sería deseable en el grupo. ¿Qué grupo? Estamos compitiendo por un mismo puesto de trabajo. El método Gronholm. ¿Se dice así? Sí. Gronholm. Gronholm. Joder con el método Gronholm. Bueno, si os parece, comenzamos con el debate. Jordi, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Antes de empezar este debate, yo creo que la pregunta inicial que hay que mencionar A ver. sería los procesos de selección. Aquí vemos en esta película que tratan un método poco convencional, o te voy a preguntar, o muy convencional en los procesos de selección de hoy en día en las empresas. ¿Podemos llegar a un proceso de selección y encontrarnos en una situación como esta? ¿Cómo son los procesos de selección? Pues es una respuesta múltiple, porque hay procesos donde se están buscando perfiles que pueden ser profesionales, digamos, con menor preparación, y a lo mejor con un simple criba curricular y una llamada telefónica uno ya se queda satisfecho y para adelante o para atrás, es decir, aceptamos un candidato o no aceptamos un candidato. Pero cuando empezamos a ver que hay puestos de responsabilidad, como por ejemplo una dirección de un departamento, una dirección de organización, ahí ya se buscan, digamos, unas miradas mucho más finas, y hay no una, sino dos, sino tres entrevistas con diferentes personas, incluso, como vemos en la película, también hemos visto entrevistas grupales. Entonces, en ese contexto sí se están dando este tipo de cosas. No, obviamente, esto es una película, hay muchos extremos que esperemos que no sean tan reales, pero sí, es una dinámica como 360 grados feedback, por ejemplo, donde se dan mucho tipo de evaluaciones de desempeño o evaluaciones de competencias. Yo la pregunta que creo que todos los que nos estén viendo se deben de estar haciendo es, cuando tenemos que enfrentarnos a algún tipo de estas dinámicas grupales, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué quieren ver de nosotros como candidatos? Claro, si por ejemplo yo entro en una sala que me van a entrevistar y me encuentro una caja en el suelo cerrada y me dicen, bueno, pues abre la caja, monta lo que hay dentro
y siéntate, pues ya sé que es una silla, pues ahí estarán valorando si sé cuáles son las piezas y las sé montar, ¿no? Por ejemplo, la Diputación de Barcelona utiliza este tipo de dinámica de selección de personal para montar máquinas cortacésped. Entonces uno entra, tiene 50 piezas en el suelo y le tiene que montar y tiene que arrancar la máquina. Eso es un proceso, pero si me encuentro yo, llego y hay 5 personas más, pues ahí, ¿qué están buscando? Pues probablemente, como dice algún señor en la película, ¿no? No solamente resolver una situación, sino con la gente que tengo, cómo me estoy relacionando, cómo estoy liderando, cómo estoy motivando, cómo estoy siendo inclusivo o todo lo contrario. Ajá. Ahora recojo la palabra de esto que dices, que algún señor que comenta en la película. Hay una escena en la película en la que, bueno, al principio una de las pruebas es que tienen que seleccionar o identificar cuál va a ser su líder del grupo. Y vemos como hay dos, creo que es Julio y Fernando, que se autoproclaman o se presentan como posibles líderes del grupo. Vemos que son dos perfiles muy diferentes y que tienen unas actitudes muy diferentes a la hora de liderar al equipo. Esto es muy habitual en las empresas. Siempre hablamos de buenos líderes, malos líderes. ¿Esto realmente qué efecto tiene sobre los equipos? Wow, pregunta amplia y muy grande, ¿no? Primero me nace una palabra que es muy importante en este momento que me apetece compartir contigo, Bea, es el concepto de emergencia. Es emergente, o sea, aquí el liderazgo en un grupo de iguales que están jugándose un puesto de trabajo, están en una situación de todos somos iguales, aparentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una situación de ambigüedad, de necesidad y emergen líderes. En este caso se presentan dos. Uno parece ser lo que conocemos tradicionalmente como un líder más autocrático, que ya hay experimentos de los años 40 con Kurt Lewin, un poco el padre de la psicología, que estudiaba, si os acordáis, los campamentos de verano, con los niños, etcétera, y era un ejemplo muy típico. Este tipo de liderazgo, con este señor, podrían funcionar o funcionan, de hecho, en situaciones muy concretas. Por ejemplo, cuando el líder está delante, el trabajador, el empleado, o en este caso los niños de los años 40, producían bien siempre y cuando las tareas que estaban haciendo fueran sencillas y repetitivas. Pero cuando tienes que ser creativa, cuando tienes que ser emprendedora, cuando tienes que crear algo nuevo, esa presión y ese liderazgo autocrático normalmente genera un modelo de emociones negativas y no funciona tan bien. Por otro lado, el otro líder, ¿cómo es? Primero hemos visto un caso de ética, ¿no? Por su pasado. Y aparentemente, aunque no tenemos tanta información en este momento de la película, parece ser un poco más democrático y un poco más de consideración de los demás. Incluso diría el concepto de transformacional, porque a lo mejor da una mirada en algún momento más individualizada a cada uno de ellos, ¿no? En este caso particular, tú o tú o tú. Eso es un te miro a los ojos, te reconozco. Entonces son liderazgos que yo creo que no es que sea uno bueno o uno malo, sino a veces en el contexto este es más útil y este es menos útil. Entonces aquí el concepto de utilidad para el liderazgo creo que nos simplifica las cosas y le quita ese componente tan moral, ¿no? Que puede tener. Has comentado algo que me parece realmente interesante, que has mencionado la ética. Que evidentemente nadie se queda indiferente cuando ve esta película y creo que todos nos hacemos la pregunta, ¿dónde está la ética al poner a estas personas en estas situaciones? ¿Qué pasa con la ética dentro de las empresas? Primero te diría, tanto como en la UOC, como en todas las universidades públicas y privadas y en instituciones, tenemos códigos deontológicos, incluso en los colegios profesionales. Las organizaciones también tienen sus propios códigos internos, ¿no? Entonces hay cosas que en principio no se están haciendo. Digo en principio, luego cada uno en su realidad se puede encontrar muchas sorpresas, ¿no? Donde hay muchas cámaras, por ejemplo, donde hay muchos controles en un call center, donde ahí está bastante monitoreado todo, ¿no? Incluso hoy en día con las nuevas tecnologías, desde el móvil puedes tener tus oficinas en Miami, las puedes estar observando desde el móvil en cualquier contexto, ¿verdad? Entonces eso estamos avanzando mucho en esa situación de control. Ahora, en la ética particular, bueno, pues la verdad es que no es deseable que pasen cosas, pero bueno, el contexto, una vez más, nos hace que uno tenga, por ejemplo, tú, que tengas una familia con 2 hijos y que te estés, por ejemplo, o estés separado o divorciada, te necesitas el dinero, quieres ese puesto de trabajo. En ese contexto, la ética tuya se va a relativizar porque tus valores y tus necesidades pueden cambiar. Entonces, no solamente es quién soy yo, sino quién soy yo en un contexto determinado. Y lo que tú crees que nunca harías, puedes hacerlo. Un poco, sí, no sé si te suena esto, sí, sin embargo. Entonces, sí, un poco ese contexto. Pero en este punto, ¿vale? Ajá. Le voy a dar otra vuelta, Jordi. Por favor. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer nosotros como trabajadores cuando nos encontramos en una situación
que no es ética. Por ejemplo, Ajá. se me viene a la cabeza una situación de acoso en el trabajo. Es decir, yo como trabajadora, ya no hablo de como víctima del acoso, sino como espectadora de una Sí. situación de no ético, como puede ser una situación de moving, ¿qué puedo hacer, Jordi? Claro, aquí se habla mucho en inglés del whistleblowing, que es un poco el chivato, ¿no? La persona que denuncia algo que es una conducta no ética. Paradójicamente, a veces esas personas son las que sufren más luego acoso o son expulsadas de la organización, a veces. De todas maneras, en la película lo que se ve, y deja claro el que estábamos contando como líder anteriormente, está bien reconocer las cosas, darse cuenta de las cosas y luego puedes avisar. Y claro, tienes que tener la estrategia de a quién aviso, cuándo aviso, en qué tipo de reunión, es un contexto amenazante o no, entonces busco la persona y el lugar y el momento para comunicar eso. 1 o 2, 3 veces. Si eso además está afectando a terceras personas, como a un río, a la naturaleza, a mi propia vida o a los empleados, entonces esas alarmas y esos tenemos que poner un punto de corte ya. Entonces a partir de ahí uno está más legitimado. Si por ejemplo yo por ejemplo voy a un juez directamente, yo hago una denuncia pública y la empresa no ha tenido constancia de mis intentos, muchas veces una persona externa va a tener dificultades a saber, tú querías un beneficio de esa denuncia o porque no has dado la oportunidad a la organización a cambiar o a arreglar una cosa que estaba haciendo mal. Entonces eso es un poco complicado también, ¿no? También es una cuestión ética, digamos, de relación a la empresa. Bueno, en principio hay que dar las oportunidades a las personas y a los contextos nacionales y a ver qué pasa. Lo que pasa que es verdad que a veces uno se puede sentir pequeño si la que está viendo es demasiado grande. Por eso a veces no hay que olvidar nunca que las organizaciones son elementos de poder, no son unidades, no son personas, sino hay relaciones entre personas, hay grupos de poder, grupos de influencia. Y en ese contexto es donde realmente podemos ver desde qué grupo de poder puedo comunicar eso para que me hagan caso. De hecho, una de las críticas al líder que lo acaban echando es porque a lo mejor no convenciste cuando había algo malo a la cúpula directiva, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor eso es pensar en el networking, pensar en las redes, ¿no? Es lo que llamamos nosotros una visión sistémica. Es lo que estaba pensando, te estaba escuchando sobre el silbato y estaba pensando precisamente en la escena de la película en la que Julio, el líder, digamos, que aparece más transformacional, Sí. Bueno, pues precisamente en su pasado hace una denuncia a su antigua empresa porque, bueno, va a contaminar un río, el medio ambiente. Y realmente vemos que esto además no solamente ha tenido consecuencias para él en su antiguo trabajo, en el que es despedido o abandona su puesto, un alto directivo, sino que a posteriori también. Quiero decir que vemos que a posteriori tiene que optar a un puesto por el cual parece ser, por lo que comentan, está sobrecualificado y que además queda descartado por su pasado, este silbato, le siguen pasando facturas. Bueno, son como tema delicado. consecuencias de segundo orden, es como cuando uno tiene una piedra en un lago o un río, ¿no? Hay como ondas expansivas, entonces lo que uno parece que es lo evidente y lo explícito, que todo el mundo puede ver, eso es una cosa, una onda expansiva de corto alcance, pero al final hay muchos más procesos. Hay un clásico ejemplo de selección de personal que te cuento si quieres muy rápidamente, y es un directivo de una gran multinacional no le daba mucha importancia a la selección de los recursos humanos, entonces a dedo entrevista a una persona secretaria. Entonces a esa persona, como no es importante y él tiene ya su sentido común, la ficha, ¿no? La selecciona. Entonces el primer día de trabajo, después de seleccionar, le dice, mira, hoy justamente es el aniversario de bodas con mi esposa, entonces te pido por favor que le envíes unas flores y le pongas esta notita. Y por cierto, que no se me olvide, ayer, gracias a la directora de Recursos Humanos, nos hemos concedido un premio nacional de mucho prestigio, por tanto, a nivel de responsabilidad social y de imagen corporativa, es un exitazo. Por favor, le mandas otras flores y le escribes esta tarjetita. Y se va. Entonces, la persona que acaba de empezar en su puesto de trabajo hace estas 2 tarjetas y envía las flores. ¿Qué pasa? Hasta ahí normal, ¿no? Una historia, pues como cualquier otra, pasan miles de veces en un día. ¿Qué pasa en esta historia? Que el director general está en una reunión, en un meeting con grandes inversores. De repente, en una sala cerrada como esta, donde estamos ahora, se abre la puerta, entra la directora de Recursos Humanos, muy enfadada, y lo primero que hace es le da un cachetazo, sin darle ninguna explicación, le da la tarjeta, no se me dice, renuncio, me voy a la competencia. Una persona que acaba de salir en la prensa, que va a ganar un premio, la van a contratar mañana. Entonces, el director general, ¿qué piensa? ¿Qué ha pasado aquí? Y de repente hace, ya no puedo ir a casa, porque en casa se encuentra un abogado y los papeles del divorcio encima de la mesa. ¿Entiendes lo que ha podido pasar? Sí, perfectamente. Un cruce de tarjetitas. Algo tan pequeño como una pequeña piedra en el río, como genera una onda expansiva
que hace que yo, como director general de una organización multinacional, pueda llegar a perder el mayor talento y baluarte en el 2016 de esta organización. ¿Cómo se vincula? O sea, esto destaca el valor del capital humano que tienen en las empresas. Y la estrategia y la visión amplia, holística, sistémica de nuestras personas, cómo somos y cómo nos relacionamos y qué consecuencias tiene todo esto. Relacionado con esto, Jordi, una de las cosas que me llama mucho la atención en la película son las actitudes laborales que tiene la secretaria. Es decir, que entra, sale. Es decir, cómo se comporta, digamos, o sea, cuán importante es la actitud de un trabajador a la hora de, bueno, llevar a cabo su trabajo y cómo lo desarrolla. Porque vemos que ella es eficiente en su trabajo, en realidad, lleva las tareas tal cual se les han encomendado, pero sí que hay escenas que resultan, digamos, grotescas. Bueno, juega a veces un poco con el flirteo por un extremo, a veces muy asertiva y muy dura. Entonces yo creo que va dificultando a los que están observando ponerle en un perfil, en un patrón. Es difícil de encorsetar en ese sentido, ¿no? Las actitudes comentabas, o sea, cuando ahora mismo estamos yendo y hablando con empresarios, con responsables de organizaciones, están diciendo que la cualidad que están buscando más en los estudiantes jóvenes o en los trabajadores jóvenes, y no tan jóvenes, dicho sea de paso, es un tema actitudinal. ¿Por qué? Porque los contenidos ya los aprenderán, o ya los podrán leer o los podrán buscar. Pero, ¿por qué? Porque el software es diferente en cada empresa, lo que hoy sirve de conocimiento mañana no sirve. Hay que tener una actitud de, en inglés se llama love for learning, el amor por aprender. Esa sensación de, como en la web, ¿no? De ir siempre aprendiendo, de estar siempre un poco refrescándote, porque el contexto cambia, y si el contexto cambia yo tengo que acompañar ese cambio, ¿no? Entonces la actitud en ese sentido es bastante importante. Aquí, retomando esto, relacionando con esto que dices de que ahora miran las actitudes, claro, me viene a la cabeza la escena en la que se menciona que Julio está sobrecualificado. Ajá, cierto. De acuerdo. Claro, hoy en día tenemos una fuerza laboral en nuestro país que está altamente cualificada, que de hecho para muchos puestos de trabajo hoy en día se presentan muchas personas que están sobrecualificadas. Por un lado porque estamos altamente formados y por otro lado porque hay poca oferta de puestos aptos para estas personas altamente cualificadas. ¿Crees que uno de los factores que podrían decantar en un proceso de selección serían estas actitudes? ¿Cómo estás diciendo? A ver, la sobrecualificación es una ventaja y paradójicamente una desventaja también en función del contexto. Es decir, si nosotros estamos preparados para un lugar de trabajo y buscamos otro que está por debajo, podemos conseguir, como sea que nos lo den, que lo consigamos, ¿vale? Si conseguimos los filtros pasar de selección, pero a corto o medio plazo habrá, o yo si estoy sobrecualificado, voy a tener conflicto con mis compañeros, conflicto con mi jefa o con mi jefe, es decir, no va a ser tan sencillo todo. Por tanto, a veces la sobrecualificación es realmente, y se ha demostrado muchas veces sistemáticamente, que es una dificultad añadida. Estresor para mí como trabajador, para el grupo de trabajo, incluso para la dirección o los responsables directos de esa persona. Entonces, claro, una actitud de modestia, de querer aprender, de en cualquier contexto puedo aprender algo, no es una humildad mal aprendida, sino hay que ser asertivos. Pero la actitud realmente puede complementar y puede sobrepasar otros hándicaps y otras dificultades, eso es por supuesto. Sin embargo, claro, la capacidad esta de estar muy preparado, lo que hay que hacer es seguir restando el mercado, no con ofertas solo publicadas, sino ofertas que están emergiendo, que están escondidas, entre comillas, y a partir de ahí buscar tu lugar, ¿no? A través de headhunters, a través de consultorías expertas, y sobre todo una red, una muy buena red. Hay que cuidar la red. Muchas gracias, Jordi. Me vas a dejar que complemente esto de que hablas de la sobrecualificación, porque a mí lo que me suena es de cuando tenemos una persona que está sobrecualificada, la desmotivación. Es decir, porque estar en un puesto de trabajo para el que te sientes que te sobran recursos, con lo cual la persona acaba aburriéndose, acaba desmotivada, y además es percibida por su supervisor o su jefe como una persona, no es que no sea apta, sino que el supervisor es consciente de que esta persona va a abandonar su puesto de trabajo en un corto, medio, largo plazo, en el momento que encuentre algo que se ajuste, con lo cual aún dificulta más su
su contratación, que digamos que puede que sea uno de los factores clave también que en los que ocurre que en la película Julio no es contratado. Claro. Me has hecho pensar en la teoría del flow, de un autor que tiene un apellido húngaro muy largo, que es Csikszentmihalyi, que está en Claremont University en California. Y él básicamente nos hace una especie de eje muy bonito de dos dimensiones entre lo que serían nuestros recursos. Los recursos pueden ser internos, pero si yo te conozco a ti puede ser un recurso externo que me puedes ayudar. Y luego están las demandas, los desafíos del trabajo, ¿no? Entonces, se sabe que a nivel de salud, de bienestar, incluso de creatividad, de aportar a la organización, de hacerle ganar dinero, de generar buenas ideas y buen impacto social, es decir, no solamente dinero, sino impacto social positivo, tenemos que tener muchos recursos, sí, pero hay que tener tareas desafiantes, tareas difíciles, que nos obliguen a centrarnos y a enfocarnos, porque si no generamos la apatía o el aburrimiento. La teoría del flow tiene los 4 cuadrantes, que es mucho estrés. Estaba pensando en la teoría Mucho del flow. estrés cuando tengo muchas demandas y pocos recursos. El flow es lo ideal porque tengo altas demandas y altos recursos, pero luego, claro, si no tengo ni recursos ni demandas, es apatía total. Y el otro puesto que nos quedaría abajo sería el aburrimiento, cuando estoy muy sobrecualificado, muy preparado y la tarea es sencilla, aburrida, monótona. Y entonces ese tipo de dificultad, según qué personas, es muy complicado de gestionar, porque además sabemos, se descubrió con pilotos de vuelo, que facilitar mucho la tarea conducía a errores que generan vidas. Entonces ahora tenemos más tecnología de la que se usa en la aeronáutica, porque tanta tecnología despersonalizaba el trabajo del responsable, que era el piloto. Entonces ahora hemos vuelto un poco atrás, paradójicamente, ¿no? Porque sabemos que estar un poquito despierto nos genera un poco de eustrés, que es el estrés bueno, sí. que no es el distrés. Vemos que aquí tenemos un Twitter en el que nos piden que tratemos la perspectiva de género. Es decir, como vemos en el proceso de selección de la película, vemos los roles que tienen las mujeres, y ya no solamente lo que es el proceso de selección, que implica ser una mujer en un proceso de selección a un puesto de alta categoría, como puede ser un puesto directivo. Buah, aquí hay muchísimas Una pregunta cosas. complicada. Bueno, de entrada a nivel numérico vemos que hay 2 chicas, ¿no? En inglés se llama el pipeling effect, que es como la especie de la cañería, la tubería, ¿no? Cuanto más subimos en la jerarquía de instituciones públicas o privadas, o incluso políticas, hay menos mujeres. O sea, cuanto más subimos, menos mujeres van a estar ahí, porque los puestos de mando se van quedando más en las manos de los hombres. En este caso es algo descriptivo, ¿no? Un elemento que está pasando también es que se ha demostrado que tanto hombres como mujeres, cuando pensamos en nuestro jefe ideal o a quién queremos o jefa ideal, pensamos más en hombres que en mujeres. Y eso en inglés le llaman algunos el Queen Bee Syndrome, el síndrome de la abeja reina, que significa que muchas mujeres prefieren tener a un jefe hombre que no mujer. Entonces eso es un poco complicado también. Y la última es que el double beam, como la doble valoración. Para conseguir lo mismo, igual que el gap económico del salario, ¿no? Sí. La mujer parece que tiene que trabajar más dura y más horas, y ahí hay muchas creencias. Si yo soy exigente, soy un jefe asertivo. Si tú eres exigente, eres un poco borde. Y eso hay anuncios de publicidad, hay un anuncio ahora, creo, no voy a decir la marca, de champús en la televisión y en internet, donde se ve mucho este ejemplo, ¿no? De un superboss o una bossy. ¿No? Y esos son discriminaciones. ¿Un superjefe o una marimandona? Exacto. Y eso existe casi en nuestra cultura. Hay un cambio cultural lento. Es una cuestión educacional, cultural. Cultural, yo creo. Vamos avanzando a nivel internacional, pero todos tenemos que hacer más ahí. Sí, todavía nos queda camino. Sí. Buena pregunta, por cierto. Muchas gracias a nuestros tuiteros. Vamos a ver. Otras cuestiones que aparecen en la película son, por ejemplo, procesos organizacionales. Es decir, cómo interaccionan entre ellos, cómo se comunican, los procesos, digamos, de negociación que tienen. ¿Tú crees que en esta película las escenas, las imágenes que se muestran son equiparables a lo que ocurre el día a día en los equipos de una empresa? Bueno, claro, aquí es una situación que se construye y se deconstruye. Es decir, una situación emergente porque es un proceso de selección donde hay una sala que casi los encierran. Entonces esto es como cuando tenemos, cuando Nissan generó los círculos de calidad, ¿no? Queremos generar un producto, o cuando las grandes multinacionales de IT, vamos a coger a los mejores ingenieros o trabajadores, los ponemos en un espacio, les damos unas horas y decir, intentemos generar algo nuevo, un producto nuevo, ¿no?
cuando se acaba ese proyecto, porque ya hay un outcome, una producción de lo que queríamos, eso se diluye, ¿no? Y esto es una especie de situación que es temporal. O sea, que entonces, claro, aquí es una especie de lab, un laboratorio de lo que puede pasar en la meditación, ¿no? Vale. Pero es otro nivel, es como una fractalidad, pero no es exactamente lo mismo, yo creo. Un experimento, tal vez, Sí, que en emula la en realidad, cierto pero modo. que no. Ujú. Que sí que podemos ver, digamos, situaciones o conductas que puedan sí asemejarse a la realidad. Mucho, desconfianza, hay una persona que no se quiere presentar, el que decíamos antes de algo autocrático, ¿no? Dice, pues yo no al principio yo no me presento porque eso les da la ventaja competitiva. Bueno, ciertamente en contextos de que hay una plaza porque alguien se está jubilando y somos 5 o 6 en el departamento que podríamos competir por ella, en una situación que nos llevamos todos bien, si todos tenemos intereses de queremos esa plaza, sin querer ni nos dar cuenta, a lo mejor, pues tú te maquillas más, yo me he visto mejor. Si eso no me da seguridad total, a lo mejor un día me atrevo y hago un comentario un poco feo sobre ti, poquito, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que me van legitimando inconscientemente mis acciones de autovenda, autobombo y las de minimización del otro. Por falta de autoestima, por necesidad, porque el objetivo es muy caramelo, porque me van a subir el sueldo, me van a dar más libertad. Entonces, al final uno se crean procesos, procesos negativos como el acoso laboral, el acoso sexual, ¿no? Que pueden derivar. No necesariamente es esto, obviamente, porque también hay mucha cooperación. En esta película vemos que es evidente lo malo, pero hay muchos procesos muy bonitos de cooperación, de escucha, de ¿y tú qué opinas? De compartir, de englobar, que eso lo que evita, por ejemplo, es el aislamiento social, el dejar a la persona arrinconada, por ejemplo, que es lo que pasa en el school bullying, ¿no? En el bullying escolar, que dejamos a una persona aislada y es unas posibilidades de que le pase algo, ¿no? Entonces también tiene cosas bonitas, yo creo. Tenemos otro Twitter A ver. que nos preguntan, ¿quién se hace responsable de las consecuencias adversas de un proceso de selección? Yo aquí preguntaría qué se entiende por consecuencias adversas. Bueno, ahí se ven unas cuantas, tienes razón, cuando uno de ellos tiene que casi denunciar al compañero porque es sindicalista en Argentina, en este caso particular creo que es así. Claro, vemos que hay una reacción emocional fuerte, hay un impacto, porque estamos tomando decisiones que afectan a otros, ¿no? De hecho, también en otro momento, cuando echan al primero, el que era más autocrato dice, bueno, es que a la mujer de al lado, Ana, creo que le dice, es que con tu silencio estás echando a alguien, por lo tanto sí estás decidiendo. El estar en silencio significa comunicar, porque el silencio comunica cosas, es una respuesta, ¿no? Entonces es un tema complejo. Por tanto, nosotros desde el punto de vista de recursos humanos o desde selección, es verdad que deberíamos generar actividades, dinámicas de trabajo, a lo mejor hacemos ver que es una dinámica de aprendizaje, pero en el fondo estamos viendo otro tipo de capacidad, ¿no? Entonces no le decimos a la persona lo que realmente estamos observando, porque si no querrá aparentar. Efecto Rosenthal, efecto Orne, que los que hemos estudiado psicología tenemos muy de la mano, ¿no? Pero siempre al final hay una devolución, hay un chequeo de que las cosas están bien. Entonces hay que intentar asegurar en el momento y a posteriori, ¿vale? Que eso no tiene que pasar. Pero primero hemos dicho al principio el tema ético. Estas pruebas tendrían que pasar siempre por un comité ético, público o privado, que digan que estas pruebas se pueden realizar. Y después hay que asegurar que no pase nada. Entonces, claro, en principio tenemos que confiar que esto no está pasando tal como es. También yo creo que un punto importante en esto de consecuencias adversas Ajá. es realmente el hacer realmente un buen proceso de selección. Es decir, que haya realmente un buen ajuste entre el perfil que se busca y el candidato que finalmente Acabas de tocar aquí es seleccionado. Bueno, es que casi esto es lo central. Es decir, para que ya que las consecuencias adversas de un mal proceso de selección se puedan minimizar y que en el caso de que esto se dé, que se seleccione una persona que no es adecuada para su puesto, bueno, hay opciones como la recolocación o bueno, la formación, sí. Es decir, hay muchas opciones por parte de las empresas para asumir este proceso o incluso de la misma persona cuando es consciente de que ese puesto no es para ella. Es como, ¿por dónde construimos la casa? ¿Por el tejado o por los pilares? ¿Cuáles son los objetivos? En una descripción de un puesto de trabajo y las competencias para ese puesto de trabajo hay que hacer un buen análisis, ¿no? A partir de ahí hacemos hacia atrás, es decir, vale, si quiero hacer estas competencias para este tipo de tareas, de funciones, ¿qué actividades, qué dinámicas, qué conocimientos o qué puedo hacer para chequear que existen? Y cuando digo que no es en blanco y negro, no es dicotómico están o no están, sino del 1 al 5, ¿cómo de desarrolladas están? Porque las competencias, hay los diccionarios de competencias que trabajan en organizaciones, van del 1 al 5, del 1 al 3, del 1 al 10. Sí. Y en función de eso, podemos aceptar, necesitamos un valor 7, un valor 3, ¿no? Entonces, a partir de ahí voy pensando, esta dinámica, esta actividad, ¿realmente me sirve para esto? Lo que no podemos hacer es llamar a la gente y hacer que jueguen y hagan cosas más o menos divertidas o desagradables,
porque nos apetece, sin luego saber cómo las vamos a usar. Y para evitar eso, que es una mala utilización de los recursos personales, etcétera, es hacerlo al revés, que sería el camino correcto, paradójicamente, ¿vale? Entonces, vamos siempre de cuál es el destino final, que es esa competencia que necesitamos, y ver cuáles son las mejores opciones que tenemos. Claro, mejores opciones en función de los recursos económicos que a lo mejor podamos tener. A lo mejor nos gustaría contratar a muchos actores y hacer muchas cosas, y no se puede. Pero vamos simplemente avanzando. no es necesario tampoco. Claro. Sí, Y esto cierto. me surge otra cuestión, Jordi, me vas a permitir, porque es un poquito peliaguda. A ver. El papel del psicólogo en los procesos de selección. Porque todos sabemos que hoy en día, hay psicólogos que están especializados en procesos de selección. Por supuesto. Pero también hay muchos otros profesionales que están realizando procesos de selección. Ingenieros, abogados, economistas, sí. A ver... ¿Qué valor añadido portamos los psicólogos en un proceso de selección? Voy a ser autocrítico y primero hay que pensar a decir, o sea, ni todos los psicólogos van a ser perfectos, ni todos los psicólogos van a ser imperfectos, ¿de acuerdo? Eso es una máxima que hay que entender, ¿de acuerdo? Pero es verdad que la capacidad de comprensión de la conducta humana en los contextos determinados, sobre todo desde el punto de vista más psicosocial, es un gran facilitador de la lectura, de cómo podemos incluso recoger una situación negativa y cómo la persona se ha sentido mal, podemos devolver. Si no tienes esa formación, tú puedes hacer una dinámica, pero después esa persona no sabes cómo ayudar, cómo acompañar o cómo asegurar que vuelva a estar en un estado o más resiliente, incluso que esté mejor que antes, sí puede ser, porque hay un crecimiento después de esa situación, ¿no? O un insight, un aprendizaje. Entonces, claro, necesitas tener un poco de bagaje en esas ciencias. Pero es verdad que hoy en día, la estadística creo que nos está diciendo que el 50% de los que están ocupando recursos humanos no son psicólogos. Algunos son muy exitosos y no son tanto, ¿no? Evidentemente, creo firmemente, y se ve en muchos casos, que eso nos da un plus bastante potente, sobre todo en amplitud de miras. Como ellos son expertos en Derecho, como ellos son expertos en Ingeniería y en Economía. O sea, cada uno tiene su fortaleza. Bien usadas las fortalezas por grandes o pequeñas son muy potentes. Aquí tenemos otro tuit que dicen que les encanta la idea de un comité ético en los procesos de selección. ¿Consensuados entre empresa más comité de empresa? Claro, entiendo que se refiere a de quién está formado el comité ético. Sí, supongo que, ¿no? lo que yo entiendo por este tuit que se refiere a quiénes van a formar este comité ético y si estos candidatos, estos miembros del comité, son consensuados o son, digamos, propuestos por tanto la empresa como por los empleados. En el proceso de selección, déjame hablar un poco del acoso laboral. Se están haciendo muchos comités para trabajar, para impedir, etcétera, para minimizar. Y uno de los mayores insights que hemos tenido es paritarios, hombres y mujeres, porque cuando, y más en este país, a nivel cultural, cuando te viene a una comisión un hombre llorando, no es lo mismo como el impacto emocional que tiene en la comisión que una mujer llorando. Y a veces hemos visto por prejuicio y discriminación como, bueno, esta es una llorona, no sé cuántos, no será para tanto. En este país, que un hombre llore está, malo, ¿no? Entonces, a lo mejor, en algún caso era como, tiene que ser muy, muy grave, pues si no, ese señor no vendría aquí llorando, ¿no? Entonces, eso ha hecho que a veces casos que no fueran tan graves se han inflado y lo revés, el inverso. Y a veces personas que han salido de una situación muy de inferioridad, muy negativa, no les ha hecho caso. Eso es peligroso. En este caso particular, el tema de género creo que vuelve a tener relevancia y la otra, al final, claro, cada organización tiene, al final, que decidir esto. Pero ¿qué pasa? Que si hemos dicho antes que la mayoría de puestos de responsabilidad están ocupadas por hombres, las comités y las comisiones casi siempre se escoge al representante de aquí, al aquí y aquí. Exacto. Y acostumbran a ser hombres. Entonces, sin querer, nos vemos con la misma gente. Estamos replicando una y otra Sin vez. darnos cuenta, porque el pool de selección, la bolsa de seleccionadores, van a ser los que están en situación de poder y de conocimiento. Y esos, si están más arriba en la jerarquía, acostumbran a ser hombres. Entonces hay que tener una conciencia de, ¿nos interesa hacerlo así o hay que buscar otro tipo de perfiles y esa variedad? Y eso no es tan automático, hay que hacer un esfuerzo consciente. Este tuit me recuerda a una parte de la película en la que habla de, cuando uno de los participantes
es sindicalista y monta una Sí, revuelta sí, y de sí. hecho es, digamos, es eliminado en el proceso de selección, que después ya se ve en la película que esto no es así, pero que es eliminado, digamos, el proceso de selección por esto mismo, por su falta de lealtad a la empresa. ¿Qué papel tiene un comité de empresa dentro de su organización y qué implicaciones tiene para el trabajador que forma parte de este comité? Otra vez, o sea, hay históricos y hay organizaciones donde tienen no solamente un sindicato, pueden tener muchos, ¿no? Luego hay incluso, aunque no lo parezca, riñas internas y intra o inter sindicatos, ¿no? Entonces al final ahí hay muchos intereses explícitos e implícitos, ¿no? Entonces no es un tema sencillo. Ahora, que tu vida pasada te hipoteque siempre, pues depende. Por ejemplo, el que haya sido un líder sindical me dice muchas cosas. De las que me dice, una puede ser su capacidad de oratoria, de convencer al otro, y en situaciones de emergencia y de crisis, en un contexto nacional de cambio, de nos estamos hundiendo, ese tipo de capacidad de motivación, de hacer un meeting, esas son cualidades que me pueden servir como organización. Ahora, además de eso, tengo que ver si le pongo a esa persona en esa situación, nos va a ayudar a lo que necesitamos o no. Y eso es un segundo nivel de análisis. Volvemos otra vez al ajuste entre el perfil y el perfil del puesto de trabajo y el perfil del candidato. En un contexto determinado. Es decir, en este contexto, este perfil me es útil o no. Porque a lo mejor ahora me hace falta y después no tanto. No estamos echando a la persona, pero sí, los líderes emergen, como hemos visto en la sala. Entonces, en un momento determinado me hace falta este tipo de competencia y liderazgo. Pues a lo mejor esa es la persona más idónea. Lo que pasa es que, claro, nos gusta mucho el poder. Y nos gusta mucho tirar para arriba y no para abajo. Entonces hay que buscar siempre un poco el balanceo de lo que podemos hacer y lo que no. Pero siempre se pueden buscar con flexibilidad y creatividad y explicándolo, oye, mira, nos hace falta esto y esta competencia no tiene por qué ser un enemigo, sino que puede ser útil. También tienes un histórico, esa persona no es evaluada ahora. Tenemos un registro, un conocimiento de otras personas, por tanto vamos a... Antes de, por ejemplo, darte a ti el trabajo, que eres una ex sindicalista, a lo mejor voy a preguntar a tus subordinadas, a tus jefas, a tus colegas de trabajo del departamento del área, y tengo 360 grados feedback, tengo puntos de vista diferentes sobre ti, ¿no? Incluso si tengo clientes, proveedores, y tengo 3, 4, 5, 6 puntos de vista sobre la misma persona. Ya es cuando realmente puedo tener un poco de una media aritmética y puedo hacerme una idea, pero si tengo una sola visión, puede ser muy sesgada. Tengo 5 o 6, al final si se sesgan todas, al final me hace una especie de media más fidedigna. Nos dicen que nos queda ya muy poquito tiempo, Okay. Jordi. Voy a hacer la última pregunta, si te parece, para este debate, que hace hace referencia a qué coste supone para una persona un proceso de selección. En un contexto como el que estamos actualmente, en el que estamos en una crisis, estamos saliendo de ella, en la que los puestos de trabajo, bueno, las ofertas son mínimas y las personas están en un proceso de selección y otro tras otro. Entonces esto tiene un desgaste personal y también para su autoestima, es decir, un rechazo constante uno tras otro. Esto tiene que tener un coste importante para las personas, además de, bueno, ponerse en una situación de evaluación también, como puede ser un proceso de selección. Aquí me has hecho pensar o sea, no es tan lineal, porque es más circular, porque en la película se ve que son los últimos finalistas y ya han pasado 3 procesos ya de selección, es decir, 3 entrevistas, o no sabemos exactamente el qué, ¿no? Por tanto, en el principio realmente al contrario, se les dice, oye, sois los mejores de los mejores, ahora nos vamos a quedar con uno porque hay una oferta de trabajo. Entonces, no siempre los procesos de selección son negativos, hay procesos y momentos en los cuales tengo feedback positivo. Claro, a mí lo que creo que es importante es que aprendo de cada etapa. Especialmente cuando tenemos un rechazo, hay que aprovechar para aprender también. Igual que si hemos hecho algo bien y podemos, oye, ¿cómo me podrías decir con un email, con una llamada educada en un momento determinado, decir, oye, me encantaría saber, pues eso, algún punto fuerte, alguna habilidad, ¿me podrías aconsejar si el currículum tengo que hacer algún cambio? Es decir, es siempre esa capacidad de preguntar y de curiosa, sincera, y ahí podemos tener información que nos suele útil para siguientes y futuros procesos, ¿no? Porque el no ya lo tenemos, si yo no lo intento, no sé nada, ¿no? Bueno, ser un poquito asertivos y pedir un feedback, si es Si posible, es dentro meritorio y del nos interesa. proceso. Sí, Exacto. sí. Ahora, claro, lo que tú decías, tendremos muchos más noes si vamos con la metralleta disparando a todas las oportunidades y ofertas de trabajo. Si empezamos a ser más selectivos nosotros,
Aunque a veces parece una paradoja que tenemos menos opciones, en el fondo no tenemos menos opciones, porque enviar 100 currículums no quiere decir que tengamos 100 oportunidades, es una falacia, es una creencia, porque sabemos que en 80 no tenemos ninguna oportunidad porque no es nuestro perfil, y además, antes de eso, yo creo que es algo más de crecimiento personal, es decir, me veo ahí, me visualizo ahí, me creo ese trabajo, a 1, 3, 5, 6 meses vista, a años vista, puedo aportar, puedo crecer. Y eso hay que despertarse con eso. Y eso, si me despierto con energía esa mañana, ahí tengo que intentarlo. Pero si no, y es a lo que sea, pues claro, al final es complicado. Pero también al final eso tampoco, si nos han rechazado en un lugar que sabemos que nos iba a coger, tampoco nos daña tanto. Porque estábamos preparados inconscientemente. Digamos, claro, también. las puedes reducir más, ¿no? Entonces, al final lo que vamos a decir es surfear la realidad. Siempre hay que proteger nuestra autoestima, pero hay que poner recursos en donde el sol más calienta, porque si no al final estamos como una rueda de hámster. Sí, trabajo mucho, sí, doy muchas vueltas, pero no me muevo, no avanzo. Y entonces a lo mejor parar un poco más, tener una estrategia y buscar, por ejemplo, ofertas no publicadas, a través de contactos, proactivamente yo puedo mirar el currículum donde yo quiero, me puedo presentar, o sea, hay que buscar siempre un poco más la parte que está en el iceberg, en el iceberg, perdón, la parte que está más sumergida, que al final es casi una décima parte, una octava parte está sumergida. O sea, está visible, el resto está abajo, ¿no? Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Jordi, por estar aquí hoy con nosotros, gracias, con esta charla, porque te estoy escuchando y me están surgiendo más preguntas, pero me temo que tenemos que parar. Bueno, vosotros decís. Porque nosotros, si no paramos, nos van a echar, así que vamos a parar. Bueno, agradecer a todos los que nos han estado viendo. Esperemos que hayáis podido disfrutar de este debate y de la película. Y bueno, simplemente pues recomendaros que sigáis con nosotros pidiendo las siguientes películas. Y bueno, muchas gracias.